Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandra Segura, soy licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya tengo algunos años colaborando con Ibero en este y otros proyectos. Y bueno, pues desde el año pasado se implementaron estas pláticas y ahora la dinámica pues va a ser un poco siguiendo los temas que ustedes ya han visto, los temas un poco que van a ver y analizaremos un caso para reflexionar sobre qué estamos haciendo para que las personas accedan realmente a la justicia. No, yo no los conozco, entonces si se presentan brevemente para saber con quién vamos a trabajar en este módulo, por favor, no es que tenga alguna preferencia, pero los voy a nombrar como están en la pantalla. Está Enrique, después está Alicia, Rodolfo y Jesly. Por favor, Enrique. Muy buenas tardes, un gusto conocerlos. Licenciado Alipio, ya tenía el agrado de conocerlo, licenciado, un gusto. Mi nombre es Enrique Fernández, soy de Guatemala, específicamente de Quetzaltenango. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, y cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es un agrado poder compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, Enrique. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Collante, soy también abogada y soy de Chile. Gracias, Alicia. Hola, buenas tardes. También acá de Chile. Soy Rodolfo Robles Espino, defensor penal público, penitenciario eh, de Santiago de Chile. También tengo una maestría en Derecho Humano y Constitucional con la Universidad de Jaén y estudié Ciencias Políticas en Francia, en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble. Muchas gracias, Rodolfo. Yesli. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Yesli López, soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango, soy del 10º semestre y estoy llevando este diplomado porque me llama bastante la atención y estoy muy emocionada por la clase de hoy. Muchas gracias. Gracias, Yesli. Te lo agradezco infinitamente. Justo, digo, todos los participantes son valiosos, pero quien se está formando, llevará menos telarañas y menos cosas en la formación si se adentra a los derechos humanos. Qué bueno, Yesli. Eh, ¿Alguna duda, circunstancia que quieran preguntar antes de que empecemos con la plática? Nada, bueno, les voy a compartir la pantalla. Planteé esta pregunta. ¿Es difícil acceder a la justicia? ¿Qué tan fácil es hacerlo en los países en los que estamos cada uno de nosotros? Desde mi perspectiva, en México es muy difícil. Necesitas dinero, necesitas gente honesta que te oriente, necesitas quizás en algunos casos el apoyo de una asociación civil y necesitamos sobre todo servidores públicos honestos. Esto me duele en el alma porque
Hablar de justicia en México cada día se está haciendo peor. Doy clases en la Facultad de Derecho de la UNAM a primer semestre y a tercer semestre, y de repente cuando tú los ves que se les hace fácil hacer trampa en entregar una tarea, en un examen, yo les digo que si se van a dedicar a trampas en el ejercicio de la abogacía, pues que mejor se dediquen a otra cosa, ¿no? Porque los abogados tienen que ser eh, piedra angular en este acceder a la justicia. El caso de Hugo. Este es un caso que tiene cuando más un mes que sucedió. Hugo era un hombre de 50 años, separado de su esposa, con 2 hijos y 3 nietos. Florista, se dedicaba a hacer arreglos florales muy bonitos, arreglaba iglesias, muchas cosas que hacía Hugo con sus manos. Con dependencia al alcohol, y un día al estar en un alto, una mujer con una motocicleta se estampa en la parte trasera de su camioneta. La mujer obviamente lo denuncia, alega que derivado del accidente requirió una cirugía de cadera y le exige el pago de 120,000 pesos. Detienen a Hugo después de un tiempo. Creo que esto es derivado de una mala asesoría jurídica porque no asistió a 3 audiencias y el abogado le cobró 40,000 pesos y nunca hizo nada a favor del defendido. Ingresa al reclusorio, lo detienen y en ese momento pues lo empieza a asesorar una defensora de oficio. En el reclusorio lo molestan, le quitan su dinero, sus cosas para el aseo, incluso lo maltratan, le pide a sus hijos que lo saquen, le conceden una fianza, pero la defensora les dice que las pruebas lo favorecen, que van a ganar el caso y que en una semana va a poder salir. Después de esta plática, 2 días después, Hugo es gravemente golpeado con un brazo roto y fallece en el hospital. Esto creo que no se da en todos los países, solamente en México. ¿Qué tenemos que hablar del caso de Hugo con el tema de acceso a la justicia? ¿Cuál fue el actuar de los abogados? Si realmente conocían el debido proceso, ¿qué sucede con las autoridades en los reclusorios? ¿Y qué pasa con el pago de una fianza? Empecemos con esto. ¿Quién quiere participar? No se amontonen. Ahí tengo un defensor de oficio que me Acá, gustaría mucho yo voy a escuchar. partir. Bueno, gracias. Bueno, para nosotros es más común en realidad, como somos defensores penales públicos, efectivamente, bueno, Chile, esto es como anécdota para la profesora y para el compañero, no tenía defensa penitenciaria. No más del 2005 en adelante empezó la defensa de ejecución de sentencias propiamente tal, que es un área específica de la defensa después de la sentencia. Entonces, evidentemente, los magistrados, el sistema propiamente tal, tuvo que adecuarse a esta figura nueva de defensa tendiente a controlar cualquier tipo de vulneración dentro de los establecimientos penales. Entonces, es como muy nuestro. Si hago un resumen general, podría haber presentado una cautela de garantías ante el Tribunal de Garantías que lo condenó para de alguna otra forma verificar el status quo de salud del representado, ordenar que fue atendido y una medida de seguridad. Eso como que en términos generales siempre se hace acá en Chile, a lo menos los defensores tenemos la obligación, porque desde el momento que se genera, como por ejemplo esta vulneración, hay que cautelar el derecho a la integridad física y la vida. Y en este caso, evidentemente, la falta de asesoría o de conocimiento
evidentemente puede haber generado, o la confianza, porque ahí me parece muy mal que un abogado, y ahí voy a entrar, no sé, le pueda decir o asegurar que va a salir en 2 días. O sea, de alguna otra forma no depende de uno, es un tercero el que de alguna otra forma tiene las facultades para validar y determinar si o no sale. Entonces, de alguna otra forma, creo que ese comentario fue el peor que pudo haber hecho el colega en ese caso, e incluso habría responsabilidad del Estado por parte de una falta de acción. Porque si él fue ya lesionado y se levantó aquello, debieron las alertas de haberse levantado toda la alerta, e incluso acá en Chile existe el amparo telefónico que está en nuestro Código Procesal Penal, que de alguna otra forma permite a cualquier ciudadano, no un abogado, que pudiese ver las condiciones de una persona que está siendo violentada, más existiendo este régimen vertical entre el órgano custodio, que tiene un deber de garante, con el sujeto que está supeditado a él, porque también hay una responsabilidad del órgano custodio, también eso es otra cosa. Aparte del abogado, el órgano custodio es el que tiene la obligación principal. Y además el juez respectivo también, porque siempre debe velar por las que las condiciones sean a lo menos las mínimas en consideración a la calidad de persona, dignidad humana básica. Entonces creo eso en términos generales. Creo que aquí todavía la parte de dignidad humana todavía nos está costando un poco de trabajo. Digo, sé que Chile va bastante avanzado en los temas de derechos humanos y de debido proceso en materia penal, pero creo que muchos deberíamos de irnos a estudiar un ratito a Chile, porque aquí la cosa está medio complicada. ¿Quién más quiere participar? Los abogados. Los abogados tienen gran responsabilidad. El tema de la custodia que el Estado estaba dando dentro de un reclusorio me parece también exorbitante, porque no puedes decir, aunque hayan sido propios internos los que lo golpearon, tú tenías que salvaguardar a esa persona. Entiendo aquí un poco, por ejemplo, que cuando están siendo procesados los tienen en un apartado. Después, ya cuando tienen sentencia, los pasan a población general. A Hugo lo pasaron a población general desde un principio. Hubo una serie de irregularidades y cuestiones espantosas en ese caso. ¿Alguien más? Sí, bueno, pues aquí siento de que hubieron cosas que tal vez se pudieron haber evitado, pero sin embargo hay cuestiones de fuerza mayor. Comparto la opinión que usted mencionó conforme a la situación del reclusorio. El Estado debe de garantizar la seguridad y la vida de la persona humana. Por ende, eso se tiene que traducir a condiciones dignas dentro del reclusorio. En primer lugar, el Estado considero yo de que era el primer responsable en defender desde que entra a un reclusorio a una persona para respetarle sus derechos humanos. Ahora bien, lo que mejor se pudo haber hecho aquí es pagar la fianza, pero sin embargo, por X o Y razón, eh, no se pagó, quizá no tenía dinero, quizá no tenía ese acceso a la justicia que se mencionaba al principio de la clase, que era la Ujú. cuestión económica. Entonces, lo único que le queda a uno como abogado es decirle, vamos a hacer todo lo posible, voy a tratar de sacarlo, pero sin embargo uno no puede controlar el reclusorio, uno no puede controlar esa fuerza mayor que fue la golpiza que le pegaron. Entonces debemos de analizar un poco más a fondo y ver las posibilidades, pero considero de que eh, el primer culpable, se podría llamar así, es el Estado por no garantizar la vida y la seguridad de la persona dentro del reclusorio, que lo tiene que brindar el Estado. Claro, en países de Latinoamérica la mayoría de reclusorios son precarios, ¿verdad? Terroríficos. Sí, pero por lo menos, bueno, también se pudo pedir el abogado le pudo haber pedido al mismo reclusorio de que su cliente pues lo mandaran a un lugar en donde estuviera más o menos seguro, ¿verdad? Pero como uno de abogado también, bueno, yo siento de que tenemos que ser vivaces y ver en el entorno en donde está nuestro cliente y ver qué situaciones pasa ahí, ¿verdad? Entonces todo se distribuye un poco de culpa, pero sin embargo, considero yo que el principal culpable es el Estado. Gracias, Enrique.
Adelante. Bueno, yo estoy Ya. muy, perdón, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han opinado y sobre todo, bueno, la experiencia de Rodolfo, como justo el caso de su experiencia súper eh, interesante porque efectivamente uno ve hartas deficiencias. Lo que a mí, lo que me podría como agregar quizá en el análisis, resulta curioso la proporcionalidad de la medida aplicada al delito, así como por daños, la privación de libertad, como que no es proporcional. Entonces ya desde el principio ya es como eso, es como un dato curioso, es decir, es por daños, tiene que ver con lo patrimonial, no con la integridad física, el derecho que confluye acá versus el derecho de la otra persona a reclamar, resarcir estos daños versus la libertad de la persona. Me parece como eso también como ponerlo como en el análisis, la proporcionalidad de la medida cautelar decretada al respecto. Sí, la medida es desproporcional. Es brutal el nivel de corrupción que la persona que estuvo dañada, según ella, ejerció sobre este caso. Y digo que ella dice que estuvo dañada porque desde un principio los policías le dijeron a ella, tú tienes la culpa, tú te estampaste, él estaba en alto. Y entonces ella dijo, no. No, porque él me dañó, o sea, si está en un alto, si él hubiera estado avanzando en su camioneta, quizás hubiera sido responsable, pero estaba en alto. Y entonces la presunta víctima alegó que él la había dañado, ¿no? Y la asesoría del primer abogado nos lleva a esa situación de que él no se presente a 3 audiencias. Él comentó que en una audiencia el juez lo estuvo esperando, los dejó esperando 3 horas y al final salió y les dijo, ya no puedo atenderlos y no se llevó a cabo esa audiencia. O sea, hay una serie de situaciones tan extrañas para ese acceso a la justicia cuando eh, por daños patrimoniales no tendría que haber una situación de estar detenido, se me fue el término, ¿no? Entonces sí creo que el, el actuar de los abogados, el actuar del servicio público en general, deja mucho que desear. Voy con la fianza, con un poquito lo que decía Enrique y que han dicho, la fianza no se pagó porque los hijos se convencieron de lo que les dijo la defensora de oficio, porque Hugo era una persona a la que querían mucho en la comunidad en la que él vivía y entonces hubo personas que ofrecieron dinero para pagar la fianza. Entonces, ese no era el tema, pagar la fianza, pero los hijos dijeron, pues nos ahorramos lo de la fianza, si la abogada dice que ya va a salir, yo le comentaba a alguien muy cercano a él, le dije, si tenías todas estas situaciones de maltrato, ya aquí en corto, a él lo estaban protegiendo gente que trabajaba de custodia en el reclusorio, gente de su comunidad, porque sabían que ya lo traían de encargo. Entonces, si tú ya sabías eso, en cuanto te dieron la fianza, vas y pagas. O sea, ¿cuánta gente no pide prestado para pagar una fianza y más en esas condiciones en las que él estaba viviendo dentro de un reclusorio? ¿Por qué les puse que tenía un tema con el alcohol? Porque debería de haber sido terrible para él entre la abstinencia y todas las situaciones que él vivía del acoso de los compañeros o de los mismos custodios que no lo conocían.
Entonces sí es bastante complicado lo que sucede en los reclusorios en América Latina, ¿no? O sea, quisiera decir que solamente en México, pero creo que no es así. Yesli, ¿qué opinas de todo esto? Eh, sí, yo opino que realmente no se le dio un acceso a Hugo, ya que estaba leyendo lo que era el caso, que decía que ahí la persona le había chocado a él por atrás, es lo que yo entiendo. Entonces, realmente tal vez en el proceso no se presentaron las pruebas suficientes o indicadas demostrando de que realmente él estaba respetando lo que era el semáforo en rojo y ella fue la que lo chocó. Entonces considero que no se respetó ese acceso a la justicia que él tenía, hasta en un momento también de su abogada defensora, de que no tuvo esa ética profesional con él de demostrarle lo que pues no le demostró, eh, no estuvo en el debido proceso con él, sino que también en casos tal vez porque la otra persona era mujer, a Hugo no, no lo ayudó debidamente buscando lo que son las pruebas suficientes para demostrar de que él realmente no tenía la culpa de lo que a ella le había sucedido. Es Eso un sería, punto. licenciada. Gracias, Jesly. Pones un punto muy importante, ¿eh? Si estuviéramos hablando de materia familiar, te diría, por supuesto que la cuestión de género pesa. Y pesa muchísimo, porque todavía dar trato diferenciado aquí nos está costando mucho trabajo. Porque la ley dice que todos somos iguales ante la ley, y entonces, pues a todos los tengo que tratar igual. ¿Quién dijo eso, no? Los romanos por ahí decían que hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Y para eso necesito saber a quiénes tengo en esta contradicción para darles lo que les corresponde. Pero esa perspectiva de que es una mujer y que probablemente por ello también puede ser cierto. Eh, eh, el, eh, a veces hay feministas que van con todo para defender a la mujer sin atender realmente a las condiciones de cada una de las mujeres. En materia familiar, yo les digo a mis alumnos, insisto, son de primer semestre y la materia que les doy es sociología jurídica. Entonces les digo, si yo voy a los juzgados y digo que Luis me pegó, Luis es mi marido, que me violenta, que no me deja salir, que me escoge mi ropa, ¿qué creen que pasa en los juzgados? ¿Que me crean o que investiguen si eso es cierto? Pues la mayoría dice que le crean. Le dije, nada más les voy a decir una cosa. Yo tengo licenciatura y maestría, Luis solo tiene licenciatura. Él se dedica al derecho del trabajo, pero no estaría, además dando clases y cosas de derechos humanos, no estaría yo con más conocimiento de los procesos que el propio Luis. Y entonces eso ya nos va separando. Y les digo que quien necesitaría ayuda sería Luis, no yo, porque puede estar en una cuestión de desventaja frente a ese procedimiento familiar en donde ahora a la mujer hay que creerle todo, pero eso no es posible porque caemos en una serie de circunstancias en donde dejamos de atender realmente a las personas en sus necesidades. Y en el caso de la necesidad de Hugo de ser protegido por el Estado,
de ser protegido por sus defensores, porque los dos defensores creo que fallaron, pues entonces yo decía, es que inicien un proceso por la muerte de Hugo, que investiguen, porque eso pasa en todos los reclusorios de México, estoy de acuerdo, pero tiene que haber un precedente de que dejen de maltratar y sobre todo dejen de corromper a la justicia porque no me quiere pagar los 120,000 pesos. Hugo ya está muerto y Hugo no va a pagar los 120,000 pesos. Entonces creo que el caso de Hugo viene más a esa parte de ser un ejemplo de lo que el Estado no debería de hacer con las personas privadas de su libertad. ¿Algún comentario más sobre estos elementos que necesitamos revisar? ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa que les cause conflicto? Digo, aquí está muy breve la reseña, pero si hay algo más que... sí, Rodolfo. Sí, lo que pasa es que más que nada técnico, porque igual como es un sistema distinto al de nosotros, entonces muchas cosas que yo desde la práctica entiendo que no hay posibilidades de salida alternativa en este caso como previo a una privación, porque como decía Alicia y como decían todos mis compañeros, efectivamente hay una desproporción en la medida cautelar. Ahí también tengo la duda si fue condenado o estábamos en el proceso investigativo, eso también que me quedó dando Iba a vueltas. ser la audiencia de desahogo de pruebas. Ya, entonces medio en todo el proceso propiamente tal, ¿no? O sea, ni siquiera había Ujú. culpabilidad, se estaba acreditando si era o no. Ya, entonces primero Así eso, es. que era como muy intensa la medida, eso como que me llama mucho la atención. Y segundo, que si hay en México o si existe de alguna otra forma alguna salida, porque ejemplo, todo lo que dice relación con lesiones en este caso, normalmente se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Y en este caso, como la lesión, y obviamente había un jurídico protegido en este caso la integridad de la víctima, entre comillas, porque al parecer no fue víctima, em, nunca iba a llegar, o sea, en Chile no llegaría a estar privado de libertad una persona así. O sea, no. No, porque evidentemente llegarían a un acuerdo. Además, no sé si el caballero no tenía, era un adulto mayor. Tenía 50 años ya, es una persona adulta. Segundo, era trabajador. O sea, él tenía un lugar físico de trabajo. Tercero, como elementos sociales. Era una persona conocida, según lo que indicas tú, que tenía una red. O sea, no era una persona que se va a escapar o va a desaparecer. También era una persona trabajadora, que tenía su desempleo. Y aparte, no sé si no tendría antecedentes. El único problema que podía ser el problema de alcohol personal, pero es un tema de él personal, o sea, no va a incidir. Y aparte, cuando estaba manejando, me imagino que, no sé, bueno, ahí podríamos ver si estaba bajo la influencia del alcohol o no, que pudiese haber sido un debate mayor, pero no sé, eso, pero son como esos puntos Entiendo prácticos. que sí llevaba como unas cuantas copitas encima, no estaba alcoholizado el día del accidente y sí, hay mecanismos alternativos de solución de controversias que son los que puedes, incluso en el proceso en el que él estaba, él podía irse a un mecanismo alternativo y arreglarlo. Pero insisto, el tema del abogado que tomó el asunto de primera nunca lo asesoró, nunca les dijo que existían esas posibilidades, el negociar y bueno, pues el resultado fue ese. Pero sí, sí hay mecanismos alternativos. De hecho, he de decirte que hay un alto porcentaje de delitos graves, pensemos a alguien que mató a otro por ir alcoholizado en su carro, que se sientan y pagan 200,000 pesos por la vida de una persona, porque la víctima no tiene un asesor jurídico que lo guíe y que meta en una bolsa todo lo que esa persona tendría que haberle dado a lo largo de su vida, ¿no? Yo les digo mucho a mis alumnos que ser defensor de víctimas es lo que hace falta en este país.
Y un día un alumno me dijo, oiga, pero es que no van a pagar. Le dije, ¿quién no te va a pagar? Me dice, pues la víctima. Pues cuando estés haciendo tu conteo de todo lo que te deben, ahí metes tu salario y entonces a lo mejor te tardarás un poco, pero ahí te van a pagar. Creo que se ha desdeñado mucho el ser asesor de víctima, porque así se le denomina aquí, y pero no tenemos. Tú decías que en 2004 no implementaron el cambio, la reestructuración a la Defensoría de Oficio. Yo te puedo decir que esto empezó en 2008 en México. En 2016 se supone que ya tendrían que estar todos los estados con el engranaje perfecto para y caminar en el proceso penal como está planteado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero al día de hoy, 2025, seguimos con un déficit de defensores de oficio. No hay defensores de oficio. Y de hecho le subieron el salario, pero no es proporcional tampoco. Todas esas deficiencias las podríamos ver en este caso reflejadas. Gracias, profesora. Anali, bienvenida. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues dentro del caso, lo que a mí me llama la atención es la mala asesoría jurídica. Para Guatemala tenemos un artículo en específico que se llama patrocinio infiel, que sería el 465 del Código Penal, en donde habla específicamente del abogado mandatario judicial que de cualquier modo perjudique deliberadamente los intereses que estuvieran confiados hacia él, será sancionado siempre que el hecho no constituya un delito más grave, con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Entonces, pues saliendo un poquito del tema directamente de Hugo, creo que esto nos toca a nosotros los abogados en el sentido de que pues tratar de procurar a nuestro cliente lo más o a la persona a la que estamos representando o a quien estamos teniendo un interés en particular, ¿verdad? Para poderlo asesorar de la mejor manera y pues no incurrir en figuras delictivas, ¿verdad? Porque si no se derivaría de un caso particular, ya nos alcanza directamente a nosotros. Entonces creo que también por esa parte de la asesoría quería dar un aporte en relación a cómo la legislación guatemalteca maneja esa situación. Muchas gracias. Gracias, Anali. Sí, hay reglas para que él estuviera preso. Algo muy curioso fue que en 2008 se redujeron el número de delitos que merecían prisión preventiva y los redujeron al mínimo indispensable, o sea, no había más. Hubo cambio de gobierno y entonces los grupos de poder empezaron a decir, es que este también, ni este también, ni este también, y se fueron a más del doble del que se habían reconocido en 2008. Estamos en un tema en México con el cambio de las leyes en el sentido de que lo que yo necesito hacer para complacer a un grupo de poder, para conseguir lo que como gobierno necesito, pues lo vamos poniendo en la Constitución y entonces, como ustedes son amantes de los derechos humanos, pues todo tiene que ver con que si está en la Constitución, no es vulnerador. Tenemos, no sé si lo han escuchado, el tema del arraigo. Es una situación de detención de una persona, no en un reclusorio, en un hotel, en su propia casa, sin que sea probada su culpabilidad, sin que haya una orden judicial, pero como tengo la sospecha de que te vas a ir, entonces te arraigo. Un ejemplo de ello, si por ahí de repente ven las noticias en México, es el caso de
Mario Besares con la muerte de Paco Stanley. Esto es muy telenovelero, pero a él lo tuvieron arraigado por mucho tiempo, ¿no? Ya después se cambia el proceso, se dice que es ilegal, pero está en la Constitución y lo siguen aplicando. Entonces ahí tenemos un conflicto entre entender cómo protegemos a las personas y cómo utilizamos lo que podemos poner en la Constitución para beneficio de algunos cuantos, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, de que Bueno, es lastimoso, sí, muy, muy lamentable, pues escuchar este tipo de casos que de hecho se pudieron evitar desde un principio, ¿verdad? Porque al menos yo hubiera sido, yo hago todo lo posible porque la señorita me pagara a mí el carro porque ella chocó detrás. Hay ley de tránsito, él no tenía nada que ver. En primer lugar, uno como abogado debe de ver esas circunstancias y yo si hubiera hecho de que ella hubiera pagado mi carro, ¿verdad? bueno, hay una cosa, o sea, desde el primer momento creo que las cosas se hicieron mal, ¿no? Tienes toda la razón. Aquí se habla del que pega por atrás, pues, paga, ¿no? O sea, porque tú eras el que iba distraído y te estampaste en mi carro, ¿no? En mi auto. Pero además, aquí se hizo una modificación a la ley de tránsito y entonces se establecieron, así lo ponían en las noticias, que los choques lamineros ya ni siquiera van al Ministerio Público, se arreglan con el juzgado de paz porque no tiene ningún caso que nos estemos peleando, porque fue un encontronazo, no hubo muertos, no hubo nada, fue un choque en donde quizás cada quien tendría que pagar sus daños, ¿no? Y esa era como la parte de que tendría que revisarse, pero hay un número de circunstancias que se tienen que revisar, o que se tendrían que haber revisado para no haber llegado a esto, ¿no? No, y de Ya hecho bien. Ajá. desde los organismos legislativos se tienen que ver estas cuestiones en virtud de que países desarrollados como Estados Unidos y Europa tienen seguro. Aquí en Guatemala trataron de hacer reformas a las leyes para implementar seguro, pero sin embargo fue rechazado por la gente, ¿verdad? Que no tiene dinero para pagar un seguro, pero sí tiene dinero para comprar otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el vicio. Fíjate que aquí es obligatorio traer seguro. No puedes traer un auto si no traes seguro de cobertura amplia. Y entiendo que la camioneta de Hugo no traía seguro, quizás por eso hubo un tema. Hay gente que se la juega y entonces él no traía seguro. Quizás ahí lo que sería era una multa de parte de tránsito por no traer el seguro y arreglarse con el juez de paz el tema, sobre todo del daño que la motocicleta le causó a la camioneta. De hecho, la camioneta de Hugo la dejaron en el corralón porque su familia dijo que no iban a pagar lo que costara sacar la camioneta del corralón. O sea, por eso aquí en las dimensiones que yo les pongo las dimensiones familiares, la dimensión judicial, las expectativas propuestas por la abogada de oficio, y esa es la que tendríamos que responsabilizar. Digo, el otro se fue y ahí quizás podría haber un tema de denuncia del el manejo del proceso de Hugo, algo que a los abogados no nos gusta es que nos digan que no sabemos hacer las cosas, pero en México estamos acostumbrados a dedicarnos a todo, lo mismo mercantil, civil, penal, laboral, pues en una de esas también el penal,
No, tenemos que especializarnos y tenemos que verdaderamente conocer los procesos en cada una de las materias para no dañar a las personas con un mal ejercicio, ¿no? Y la responsabilidad de las autoridades, que ya hablábamos un poco de ello, ¿no? Entonces, la dimensión familiar, eh, creo que hasta cierto punto abandonaron a Hugo porque ya estaban cansados de las borracheras. El hijo le dijo que prefería tenerlo en el reclusorio para no tener que verlo borracho todos los días. Eh, Creo que cuando tenemos un familiar que tiene problemas con el alcohol, tendríamos que atenderlo, no pensar que en un reclusorio estaba mejor que ahora en el panteón, ¿no? Eso es algo que me da mucho dolor porque podemos estar muy enojados con el familiar que padezca alcoholismo, drogadicción, que está aumentando el número de personas con adicciones a las distintas drogas. Entonces sí es importante que eh, la red de contención de alguien que está en un problema jurídico se afiance para liberarla. ¿Qué opinan ustedes del tema familiar? Imaginémonos cosas. Nada. Bueno, no quiero ser. A ver, No, déjeme. no, no quiero ser, no, ¿por qué pido que hablemos de este tema de las cuestiones familiares? Porque si estamos hablando de derechos humanos, creo que también las familias deberíamos de entender lo que tú decías, la dignidad humana de las personas, y el primer lugar en donde no se respeta la dignidad humana de las personas es en la familia. Mm. Bueno, profesora, no sé, a ver, igual desde la expertise voy a hablar, porque como he visto casos de hombres privados de mujeres, hombres y mujeres privadas de libertad. Primero, normalmente, bueno, quizá había como usted indicó, la familia estaba cansada, agotada desde el punto de vista de verlo siempre con borracheras. Así puede pasar una persona con borrachera, así puede pasar una persona con problemas de salud mental que también terminan en situaciones donde sin querer vulneran y generan situaciones de riesgo a terceros. Entonces, evidentemente son grupos que requieren un trato o una preocupación mayor. ¿Ya? Entonces, iba a hacer una distinción entre hombres y mujeres porque cuando trabajé en la cárcel de mujeres me percaté que en la familia no existía mucha red de apoyo porque quedan desarraigadas desde el punto de vista, porque la mujer es como la que da el sustento. Entonces, si tienen niños afuera, es difícil que la vayan a ver o puedan apoyarla o acercarse o poder levantar una denuncia si el defensor de oficio no está presente. ¿Ya? Entonces en el hombre es diferente porque muchas veces está la mamá, está la abuelita, está la señora, están los hijos, es como que hay un arraigo mayor. O sea, yo desde la práctica le puedo decir y a todos los presentes que cuando trabajé 2 años en la cárcel de mujeres, yo no tuve ninguna atención en mi oficina. O sea, yo si no iba a la unidad penal, yo no tenía casos que ver. Y cuando estoy acá en mi oficina de pública, tengo todos los días miércoles y jueves atención de público. Tengo 2 jornadas porque quiere información la mamá, la señora. En cambio, con las mujeres había un desarraigo gigante. Eso es como una que me llamó mucho a mí la atención cuando, como en las realidades penales, penitenciarias, por decirlo. Y bueno, en el caso en concreto de don Hugo, evidentemente acá había un cansancio familiar que yo me imagino que nunca pensaron que iba a terminar en cómo terminó. Yo creo que nadie.
se espera que una persona que podía haber salido confianza fallezca o muera. Entonces, creo que claramente acá, y ahí voy a ser muy autorreferente, porque acá nosotros actualmente la Defensoría Penal Pública está haciendo un programa de CIRCAIBI, que es de violencia institucional con los derechos humanos. Entonces, incluso la violencia, el permitir que haya una revuelta dentro de una unidad penal y el órgano custodio lo permita, eso ya fue incluso vulneración propiamente tal. Hay una discusión incluso desde el acceso a la salud. Si yo soy una persona que me tengo que tratar, eh, tengo que tener una triterapia porque tengo VIH, pensemos, y no me la entregan, vulneración de derechos humanos y denunciado al Instituto de Derechos Humanos y obviamente al juez respectivo. Entonces, evidentemente estamos casi en ese sentido donde ahora todo se trabaja más mancomunado, ¿no? Como que las instituciones por lo menos podemos apoyarnos en ese sentido, como una red. Pero efectivamente, acá en el caso en concreto puede haber sido el cansancio familiar, tema de falta de conocimiento también, evidentemente, porque se quedaron con la impresión del primer abogado y tampoco hicieron mucho, o sea, no, o que buscaron otro de oficio que finalmente se le designó. Entonces, claro. Entonces yo creo que esos pueden ser los elementos. Creo que la familia en este caso, profesora, no creo que tenga mucha responsabilidad. Siento que desde la falta de conocimiento y quizás el cansancio que pueden tener de ver a su familiar así, tomaron una postura de, bueno, quizás mejor que esté, pero nunca pensaron evidentemente que iba a ocurrir algo tan fatal, una muerte claramente. Entonces yo creo que eso como que Y puede... es, Eso, creo que profesora. nadie se esperaba eso. Su mamá había fallecido, no sé, hacía unos 5 o 6 años, pero el papá sí está vivo. Y entonces el papá fue a verlo al reclusorio y el papá le dijo que no contara con su dinero para salir de ese problema, ¿no? Entonces, esta fue la tesitura ya que siguieron los hijos. Y insisto, había gente que quería apoyar a Hugo. No era broncudo, no era, como dicen aquí, mala copa. Él se emborrachaba y se acomodaba en una silla y se dormía. No había mayor conflicto, ¿no? Pero sí creo que lo que comentas sobre el tema del desarraigo en las mujeres me trastoca porque es algo muy similar lo que pasa aquí. Son distintos los reclusorios de hombres y de mujeres y a la mujer siempre se le carga mayor responsabilidad, aunque el hijo haya hecho un acto más atroz, ¿no? Seguimos con esa circunstancia de la mujer pecadora que aprendimos en la iglesia, ¿no? Y que seguimos inconscientemente quizás llevando a cabo y que volvemos al punto que mencionaba Jesly, ¿no? En donde quizás, no quizás, creo que es cierto, ser mujer y ser hombre en un proceso penal, las cosas pueden ser distintas, ¿no? Mayor apoyo para el hombre y para la mujer siempre desterrada porque eh, dañó el prestigio de mi familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, eso es bastante lamentable, ¿no? ¿Alguien más sobre el ámbito familiar? En el ámbito familiar también decía yo que tendríamos que reeducar a las personas en el sentido de el respeto entre los integrantes de una familia. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la educación de los niños hacia
los adultos. Reeducar a un adulto es muy complicado, mucho, muy complicado. Pero si tú educas a un niño, el niño va a terminar reeducando al adulto. Aquí hace muchos años hubo una campaña a favor del agua y para que no tiraras basura. Entonces, todo eso estaba encaminado a los niños, a los niños, a los niños. Y entonces cuando tú ves a esos niños que fueron eh, taladrados con ese tema de cuida el agua, de no tires basura, cuando ese niño veía a alguien que tiraba la basura o desperdiciaba el agua y se lo decía al adulto, el adulto se quedaba frío y decía, estoy haciendo algo mal. Eso también creo que cuando estamos hablando de acceso a la justicia, tenemos que darles ese acceso a la justicia a los niños. Eh, hoy en una plática decían que los niños en México no podían eh, ejercer sus derechos antes de los 18 años. Y entonces, este era un profesor bastante más grande que yo, y entonces alguien intervino y dijo, es que la persona que intervino, que debe ser más o menos de mi rodada, no ha entendido que ya las cosas no son como nosotros las aprendimos en el Código Civil. Y eso es justo lo que tendríamos que ver en ese ámbito familiar. En este ámbito familiar también en algunas ocasiones se da el tratamiento psicológico o de trabajo social para la familia por las circunstancias. En el caso de Hugo, que falleció dentro del reclusorio, tendría que haber un proceso de duelo llevado a cabo por las autoridades. No hay nada, se murió y ya se lo llevaron y ya lo enterraron, y qué bueno porque ya es un recluso menos. Entonces, sí, a la familia se le puede dar ese apoyo, y sobre todo ese apoyo para poder seguir un proceso y encontrar a los responsables de la muerte de Hugo. En la dimensión judicial, Yo creo un poco, profesora, que desde el ámbito judicial, quizás un poco el análisis bajo la ponderación que hace ese juez al momento de decretar inicialmente esta medida cautelar, de aceptar esta medida cautelar de prisión preventiva, de reclusión, versus el delito, porque además entendemos que, o sea, yo entiendo del caso que la víctima no hace tampoco una recriminación respecto a lesiones, por ejemplo. En qué incapacidad quedó respecto a esas lesiones tampoco, o sea, un delito que vaya por el ámbito penal, sino que tiene que ver con daños propiamente tal, y volvemos a lo mismo, a lo patrimonial versus al derecho protegido constitucionalmente como el derecho a la libertad, o sea, cómo yo pondero qué medidas cautelares yo decreto, ah, y que la intensidad de estas medidas cautelares para asegurar los actos del proceso, etcétera, todo lo que se analiza al respecto. Entonces, yo creo que eso es motivo como de análisis. Claro, también quizás faltan antecedentes, decir, bueno, el IVA estaba en estado de ebriedad, pero bueno, no, sí, en qué circunstancia. Acá, igual en Chile, respecto a la conducción en estado de ebriedad, la ley es bastante severa, pero más que nada respecto a las suspensiones de las licencias de conducir, también va de forma progresiva. Entonces, yo creo que a mí me causa curiosidad el análisis al momento que se pusieron estos antecedentes ante el tribunal, en la ponderación de las pruebas, de los antecedentes que se presentan
para llegar a esa medida cautelar. Porque inicialmente no es una medida, no está en calidad de condenado, no es una sentencia que pondera todo. Está inicialmente en proceso, está en proceso, en etapa de investigación, entiendo yo. O sea, a mí me causa un poco curiosidad eso, me hace ruido esa circunstancia. Y es un proceso que se podía seguir estando en libertad. No tenías que recluirlo, aunque faltó a 3 audiencias, el proceso sería ponerle multas por las audiencias a las que faltó y en todo caso, este, eh, exigir que lo presenten con los policías, pero a la audiencia, no no al reclusorio y no detenerlo. Insisto, en el ámbito judicial, lo que se deja ver en el caso de Hugo fue que hubo un tema de corrupción, de querer hacerlo pagar por el daño que la probable víctima sintió, ¿no? Yo preguntaba a su familia si ah, tendría algún otro enemigo, alguna otra circunstancia por la que a él lo pudieran haber eh, hecho pagar y me decían, no, su único problema fue con esa mujer. Ella estaba aferrada a que se le pagaran los 120,000 pesos. Ella quería que le pagaran los 120,000 pesos. Y yo preguntaba si el juez de control, que fue el que los dejó esperando 3 o 4 horas en el juzgado, no les había dado una explicación de por qué no los había atendido, porque si tú tienes audiencias establecidas, no es que dejes al probable responsable sentado en la sala de audiencia y no lo atiendes, pero dicen que así fue como se comportaron con él. Hay una serie de cosas en la parte judicial que no se entienden, ni yo las entiendo porque no hay explicación lógica desde el debido proceso, no lo hay. No sabes qué fue lo que sucedió. Y aquí, por ejemplo, en el tema de la dimensión judicial, algo que en México prende alertas rojas es la reciente elección de jueces y magistrados y ministros, en donde sé que había gente con carrera judicial que se postuló, pero eh, hay quienes ganaron que no tienen esta circunstancia de carrera judicial para llevar a cabo un proceso penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues la dimensión judicial va a quedar como en stand-by. Vamos a ver qué sucede a un año de ese inicio de labores, que serán en unos días, y saber si quien no tiene conocimientos del debido proceso penal, familiar, laboral y demás, va a permitir ese acceso a la justicia a las personas, ¿no? Hay mucha expectativa de qué es lo que va a pasar y sobre todo en las universidades hay una gran angustia porque si antes teníamos la obligación de formar estudiantes con ética, con conocimientos de derechos humanos y con conocimientos técnicos de derecho, ahora la responsabilidad es mayor, porque son ellos
los que en un nuevo proceso para elegir jueces se pueden postular, pero que tengan los mejores conocimientos posibles. Creo que esa es la responsabilidad en esta dimensión judicial, que por lo menos a México, la tiene ahí un poco en vilo, ¿no? Yo sé que ustedes no tienen estos procesos de elección de jueces, pero aquí sí tenemos ahí un cambio, ¿no? Ya Rodolfo nos dio una perspectiva de lo que pasa con la Defensoría Pública, ¿no? Eh, el tomar conciencia de que tienes en tus manos la libertad y en algunos casos la vida de una persona en reclusión. Esas expectativas que la abogada de oficio hace, como bien señaló Rodolfo, fueron un tanto imprudentes. ¿Cómo te puedo decir yo que efectivamente vas a salir en una semana si no hay, en todo caso iba a ser la recepción de las pruebas el juez, el análisis? Y todavía necesitaríamos tiempo para que dictara la sentencia, ¿no? En este punto, el ser prudentes en lo que hacemos con la vida de las personas que están en nuestras manos por una defensa pública o privada, ¿no? Creo que sobre todo en el caso de la defensa pública, la responsabilidad es aún mayor porque eres un servidor público, porque eres el representante del Estado, y no sé si en sus países exista esta responsabilidad administrativa en donde pues quienes tienen que responder por el daño que le causen a un defendido, pues tienen que ser ustedes. Por eso me pongo en esta parte de la abogada de oficio, porque tú dijiste que iba a salir, no es que no te lo firmé y no te lo puse, pero tiene que haber una responsabilidad por la que ella no hizo los trámites necesarios para que se diera la fianza, para que los demás hicieran lo que les correspondía y poderlo sacar del reclusorio. No sé si hay algún comentario sobre esta circunstancia de específicamente la abogada de oficio. Bueno, ahora vamos entonces con la parte de la responsabilidad de las autoridades. Tenemos autoridades de tránsito, tenemos autoridades en el Ministerio Público, tenemos jueces de control, tenemos el juez de la causa y tenemos otra vez a la abogada de oficio. Estos representantes del Estado en el que fallaron en la defensa y en el cuidado de un ser humano. No importaban el resto de las circunstancias, si era alcohólico o no era alcohólico, si tenía 20, 30, 50, 60 años, era una persona que merecía ese cuidado de parte de todas las autoridades que a lo largo de este proceso tenían que responder, ¿no? Creo que al ser servidor público,
puse responsabilidad de las autoridades, pero me voy más con esa parte de servidor público. El juez es un servidor público, el Ministerio Público es un servidor público, los policías son servidores públicos y entonces creo que ahí también tiene que trabajarse esa parte en qué tanto nos responsabilizamos siendo representantes del Estado. Lo que digan de mi actuación como servidor público va a venir en cadena hacia el prestigio o el desprestigio de un Estado, en este caso del Estado mexicano, como protector de derechos humanos. Todavía nos cuesta mucho trabajo el entender que los servidores públicos tienen en sus manos eh, la vida, la libertad y todo lo que implican estos derechos humanos, ¿no? Todavía nos cuesta mucho, mucho trabajo entender que como representantes del Estado, eh, estamos siendo vigilados o deberíamos de estar vigilados para actuar adecuadamente, ¿no? Hablar de códigos de ética que tienen que ver con estos temas de los derechos humanos y del acceso a de las personas a la justicia. Esa justicia que, insisto, por lo menos en este país, deja mucho que desear. No sé si tengan algún otro comentario. Adelante, Rodolfo, y después Sí, Nora. solo para complementar, efectivamente acá hay una responsabilidad del Estado, o sea, evidentemente no podemos negar que sí hay una responsabilidad estatal. Aquí, como pacto social, si vamos a poner a una persona privada de libertad con esos estándares como indicaba Alicia, el resto de los colegas y compañeros en general, tiene que hacerse cargo el Estado de resguardar a estas personas porque nosotros la estamos privando de libertad, no de su vida. Eso es lo primero. Y en este caso acá perdió la vida, independiente de que las condiciones, que uno puede decir las condiciones de las cárceles, hay situaciones que se escapan de las manos, no. O sea, efectivamente, si uno va a aplicar el debido proceso y queremos ser un Estado de derecho, en virtud y de los derechos humanos, el primer derecho que nace es el derecho a la vida, o sea, el resguardo a la integridad física de la vida. Entonces, evidentemente acá pudiese el Estado o la familia, a través de una buena asesoría jurídica, demandar al Estado propiamente tal internamente para ver qué responsabilidades se hacen cargo a través de las diferentes responsabilidades penales eventuales y administrativas que corresponden. Además, consigo una indemnización por daño y perjuicio, evidentemente económica, que no va a devolver la vida de don Hugo, pero de alguna u otra forma le permitirá a su familia resarcir. Porque igual en este caso, profesora, hay un tema que No, no hemos adelante. hablado, ¿No que qué? dice relación un tema subjetivo y muy psicológico, porque la familia creyó, la familia como que ya esto va a ser, te va a servir para que deje el alcohol, pero la consecuencia de perder a un padre en eso por un tema de castigo es un daño o un tema psicológico, una sanción que venía de la mano, que no Terrible. estaba establecida, que nadie pensó que iba a ocurrir. Entonces, evidentemente, eso también es una enseñanza, obviamente, de no deshumanizarnos, no perder, obviamente, esa calidad que decía usted. Y claramente hay una responsabilidad del Estado. Y si el Estado, en este caso, no responde, bueno, acá, y no responde como uno espera, ir a la Corte Internacional. Pues, para eso está nuestro organismo y así demandar al Estado respectivo por incumplimiento de estándares básicos que estarían consagrados en las constituciones respectivas. Y así poder tener Sí, un resarcimiento. hablas muy cierto, o sea, la reparación integral del daño no solamente es porque hay responsabilidad de los servidores públicos, de las autoridades, sino porque el daño no solamente al hijo que le dijo, estás mejor aquí porque aquí no te emborrachas,
al papá que le dijo, no cuentes con mi dinero porque es mío y a ver cómo sales de eso. Creo que al final ese daño psicológico el Estado lo tiene que asumir porque el bienestar de las personas es responsabilidad en última instancia del Estado, porque no estaba cumpliendo una sentencia, estaba en proceso y que además esas partes que no nos quedan muy claras, Más, tiene que haber lagunas o cosas en las que, por supuesto, que hay más responsables de los que nos imaginamos. igual solo para complementar, hay un principio tan básico que yo creo que todo nuestro sistema, el principio de inocencia. Mientras tanto, la persona está siendo investigada, no podemos tratarla como culpable. O sea, ante cualquier duda, o sea, acá en Chile, ante cualquier duda o a lo menos un elemento que no se pueda acreditar, la persona tiene que estar en la calle. Tendría que ser absuelta en un juicio si es que no se logra acreditar la participación del hecho que se está incriminando. Entonces, en términos generales, el principio de inocencia es tan importante y tan drástico que limita todas como decía Alicia, esta desproporcionalidad que efectivamente, o sea, no hubo nada, o sea, ni siquiera principio de inocencia en este caso, ni se escuchó, entonces, no, mal, ahí como que muy mal, la verdad. Y claro, efectivamente hay una responsabilidad desde el juez, porque por algo hay un magistrado, él guía, estructura, genera las bases. El Ministerio Público claramente sesgado, a veces pasa eso también, que podemos observar que hay veces que no quiere ser imparcial el órgano investigador y ve lo que quiere nomás, y va y va y va y uno le dice, no, no es así, la persona tenía esto, 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 y dificulta a veces aquello. Entonces pasa, bueno, somos personas, somos humanos, nos podemos equivocar, podemos tener nuestras propias ideas. Y claro, eso es lo que hizo la abogada, lo más probable, creyendo que iba a poder salir. En 2 días lo tenía en la calle y bueno, olvidó que la cárcel no la maneja ella y lamentablemente en menos de 24 horas la persona estaba muerta. Me fui, perdón. Sí, sí me percaté. Adiós. No les pude ni decir adiós. Sí, decías que había esa responsabilidad del Estado y luego ya me perdí. Perdón, Rodolfo. ¿Te acuerdas de lo que dijiste para retomar la idea? Solo estaba diciendo de que, como decía, que había una responsabilidad por parte del Estado, claramente, y eso es evidente. Eso. Muy evidente y ojalá sería un asunto muy interesante en México para em, tener en cuenta a las personas privadas de su libertad, sobre todo aquellos que están injustamente en los reclusorios. México tiene un alto porcentaje de gente en reclusión que incluso sus procesos tienen más de 10 años que no se mueven y siguen en reclusión. Entonces, es terrible, sí, es terrible. Por malos asesores, porque no hablan español y entonces eso no les da acceso a una justicia verdadera. En estados como Chiapas, como Oaxaca, en donde tenemos personas que no saben ni por qué están en un reclusorio. Tenemos en Oaxaca, por ejemplo, mujeres que están recluidas porque tuvieron un aborto espontáneo. Y entonces la ley penal castiga los abortos espontáneos. Por eso era esa pregunta. ¿Es difícil acceder a la justicia? En México es muy difícil, muy, muy difícil. Gracias, querido Rodolfo. Tenía una mano levantada, creo que eras tú, Nora. Aló, sí, licenciada, buen día. Sí, adelante. Eh, bueno, yo soy de Guatemala.
Para mí, pues el tema de la justicia creo que en mi país es también muy complicado. Creo que, como usted dijo, ¿verdad? Deja mucho que desear, desde el Ministerio Público hasta, pues, a veces los juzgados. Siento yo que es muy poca la persona que a veces quiere trabajar, quiere hacer bien las cosas, y eso es lo que hace que no se pueda tener un buen resultado de todo eso que necesitamos, ¿verdad? Como país. Y me imagino pues que en cada país de Latinoamérica y de los compañeros que estamos acá, tal vez pues siempre tenemos nuestras deficiencias en muchas cosas, pero creo que el sistema de justicia en Guatemala es muy complicado y también hay muchas personas recluidas injustamente y, como usted dice, ¿verdad? También sin saber el idioma, sin poder defenderse. Y pues ese era mi comentario, ¿verdad? Sobre Guatemala, que sí es muy complicado. O sea, yo trabajo pues en una oficina de abogados aparte, pero miro y veo lo difícil que es a veces que le pongan atención a uno, que puedan atenderlo, que quiera uno buscar esa justicia que uno necesita o que necesita el cliente, ¿verdad? Eso es muy cierto. Eh, el conocer las necesidades de las personas y algo que dices el cliente. A veces creo que pensemos en la mujer que tenía el conflicto con Hugo. Ahí también hay responsabilidad. eh, Pensemos de su abogado, ¿no? Quizás no creo que todas las personas tengan conectes en los reclusorios. ¿Quién más que un abogado penalista para decirle a quién contratar para golpear, a quién eh, decirle, darle dinero para que el proceso se haga ad hoc? Y todo eso es muy, muy difícil porque ese abogado también eh, es responsable de la forma en la que ejerce su profesión, ¿no? Y bueno, ya cuando hablamos del Ministerio Público y demás, la cosa se pone más difícil porque estamos hablando de esa autoridad que debería de cuidarme, que no lo hace. Entonces, bueno, pues eh, esta es una plática que tiene como objetivo el que reflexionemos qué podemos cambiar desde nuestra trinchera. Si alguno de ustedes da clases en alguna escuela, si da clases para servidores públicos, si da clases en casas de cultura o demás, ir llevando todas estas circunstancias para hacer conciencia de que el acceso a la justicia todavía está muy, muy lejano de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Ay, ¿algún otro comentario, Eh, No, Alicia? solamente también es como súper curioso. Me pareció muy interesante porque este es un caso real. Es distinto a veces trabajar con casos ficticios que uno supone y puede decir, ya, pero esto es ficticio y todo. Entonces, es súper fuerte trabajar como el caso real y ver esta cantidad de vulneraciones y uno, claro, las analiza de los escenarios de la realidad de cada país, pero la región es una sola, entonces en ese sentido es como complicado decir cómo, además, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención, que para Chile fue un referente para poder instalar la reforma procesal penal México. Entonces iban jueces a capacitarse a México, entonces como decir, como qué raro. Y bueno, lo que señala Nora también, que en Guatemala, los compañeros que han señalado la realidad de otros países. Y claro, uno es bastante crítico de la situación, el acceso a la justicia de nuestro país, pero también dice, pucha, igual que fome que uno pueda compararse con otros países y decir, pucha, parece que está un poquito mejor y que ese sea el consuelo. Es bastante complejo y por eso me parece muy interesante la reflexión final que usted hace, profesora, al decir que también esto es interesante para de qué forma nosotros también podemos ser actores de este pequeño granito que puede significar
uno más uno, estos cambios necesarios y poder reflexionar al respecto. Creo que uno evalúa en el caso de este caso de las responsabilidades de las autoridades, no hay como decir como de la parte judicial, este error judicial de poder pedirle al juez cómo hizo esta interpretación errónea o incluso bajo una corrupción, evaluar eso, qué responsabilidad de parte de la Defensoría Penal Pública, porque si bien la defensora de oficio, que sería la defensora penal pública acá, no es la responsabilidad individual, sino que se hace responsable a la institución propiamente tal. Entonces también eso puede reclamarse y viceversa dentro de las cárceles, que sería el reclusorio, también el deber de esa institución de velar por el cuidado, en el caso de la defensora, qué negligencia profesional al haber hecho el ejercicio de no haber salvaguardado previamente con cautelares, estas cautelas de garantía, es decir, haberlo trasladado a otro módulo porque él ya había sido víctima de lesiones. Entonces, durante este lapso en que podía otorgarse esta libertad de la que ella tan segura estaba y se lo transmitió a la familia, haber hecho las gestiones pertinentes para haber resguardado su integridad física entre ese tanto. Entonces, claro, uno ve responsabilidades que a la larga conllevan a estas acciones a que exista un resarcimiento que, claro, si bien esta indemnización, que sería en definitiva, en nada va a traer consigo a la vida a don Hugo, pero sin lugar a dudas sería un sentido de justicia para su familia, más allá de que como familia internamente vean su duelo por un grado de culpabilidad que eso ya el Estado no podría hacerse cargo. Entonces, nada, me pareció muy interesante, profesora, agradecer eso. Gracias, Alicia. Fíjate que me pusiste la piel chinita cuando dijiste México era un referente. México hace unos años en un ejercicio similar del módulo, me escribía una alumna y me decía, qué padre escuchar que usted viene de México, pero es lamentable que la Constitución de 1917 presenta tantas cosas que fueron maravillosas para América Latina, pero ver su situación es lamentable. Y es cierto lo que tú estás diciendo. O sea, tenemos una constitución, hasta antes de ciertas reformas, que verdaderamente garantizaban la vida, la libertad de las personas. Ahora cada día tenemos menos libertades, más circunstancias que tienen que ver con el tema político totalmente, pero sobre todo en donde México tenía esa punta de lanza para muchas cosas maravillosas en respeto de las personas. Y por eso yo les decía, creo que voy a ir a dar cursos o más bien a tomar cursos a Chile, porque el referente beneplácitamente es que ustedes han estado mejorando, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender unos de otros y no dejar, insisto, desde nuestra trinchera, mandaré a mis alumnos a que hagan maestrías y doctorados en Chile para que esas cosas que funcionan y que protegen a los seres humanos se repliquen en otros lugares, y en el caso pues de México sería sensacional, ¿no? El atender casos reales creo que es lo que nos daría también esa sensibilidad de ejercer de mejor manera nuestra profesión como abogados, ¿no? Gracias, Alicia. ¿Alguien más? Nadie. Pues mi querido Alipio, creo que estamos terminando en tiempo y forma.